Vamos con más ejercicios para practicar. Vamos a trabajar con un nuevo problema de las derivadas sucesivas. Y en este nuevo ejercicio nos solicitan encontrar una derivada puntual, que es la segunda derivada. Y esto es importante porque a diferencia de nuestro primer problema, donde derivamos varias veces y llegamos a tener una respuesta final donde se generaba el valor de cero, esto no siempre nos va a pasar. La respuesta del cero tiende a generarse cuando trabajamos con funciones polinómicas, pero en este caso es una función racional. Entonces no tenemos una garantía y de hecho es muy poco probable que se convierta al final en cero. Para ello, vamos a buscar su segunda derivada, pero evidentemente debemos hacer un proceso de construcción sucesiva. Para ello entonces trabajamos con la primera derivada. Y al encontrar la primera derivada, y precisamente al ser una función racional, tenemos que aplicar la regla de la división. Derivamos en este caso el numerador, la derivada de 2x menos 1 debería ser 2x, por el denominador, que es x al cuadrado menos 1, menos, lo contrario, la derivada del denominador, que sería 2x, que multiplica al numerador, que se representa como 2x menos 1, y todo esto va a estar dividido para el denominador elevado al cuadrado, quedándonos como x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos la primera derivada como tal, pero sobre todo cuando tenemos que derivar varias veces más, es preferible que esta derivada primero la vayamos a reducir antes de volver a derivarla. En este caso, hagamos las operaciones indicadas. Propiedad distributiva, 2 por x al cuadrado nos quedaría como 2x al cuadrado, 2 por menos 1 nos quedaría el valor de menos 2. Asimismo, acá multiplicamos, pero cambiamos con el signo negativo, quedándonos como menos un valor de 4x al cuadrado, y acá nos quedaría como un valor de más 2x, que sigue dividiéndose todavía para x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Hacemos una última reducción de esta primera derivada, trabajando con los respectivos términos semejantes, por lo que podemos decir que finalmente nuestra primera derivada la podemos dejar expresada como menos 2x al cuadrado más 2x menos 2, y todo esto dividido para x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces hemos encontrado ya la primera derivada, resaltamos esta primera respuesta y sabemos que para encontrar ahora una segunda derivada no es más que derivar la respuesta anterior y lo representamos como f2' de x. Pero nuevamente es una función racional, por lo tanto volvemos a replicar la misma regla. Derivada del numerador, en este caso nos quedaría como menos 4x más 2, que multiplica el denominador, que sería x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, menos lo contrario, la derivada del denominador, pero que aplicaríamos la regla de la potencia, para que nos quede 2 que multiplica a la misma base, que es x al cuadrado menos 1 elevado a la potencia menos 1, que sería precisamente el número 1, por su derivada interna, representado como 2x. Toda esta parte es la derivada del denominador, que nos hace falta multiplicar por el numerador intacto, que es menos 2x al cuadrado más 2x menos 2. Y toda esta expresión generada tenemos que dividir para el denominador elevado al cuadrado, pero que nos quedaría representado como x al cuadrado menos 1, y este cuadrado tenemos que volver a elevarlo al cuadrado, y podemos decir que nos quedaría simplemente como potencia cuarta. Listo, tenemos ya expresada esa segunda derivada, pero vamos a reducirla, que es lo más común que tenemos que hacer. Bueno, vamos a reducir operaciones, pero generalmente cuando trabajamos con funciones racionales, vamos a tratar de expresarlo de una forma un poco más reducida mediante el uso de factorización. Pero antes de aplicarlo, hagamos algunas operaciones pertinentes. En el primer caso lo mantenemos como menos 4x más 2, que sigue multiplicando a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y acá tenemos varias multiplicaciones, pero podemos fijarnos que este factor se repite, x cuadrado menos 1 y el x cuadrado menos 1, por ende sería conveniente multiplicar los otros elementos. Y en particular, si empezamos con la multiplicación de estos dos elementos, que sería el 2 con el 2x, se va a convertir en un factor de 4x. Y ese 4x vamos a multiplicar de una vez por este paréntesis, de tal manera que 4x por menos 2x al cuadrado nos dejaría un valor de menos 8x elevado al cubo.
4x multiplicado por el valor de 2x nos dejaría como 8x al cuadrado. Y finalmente 4x por menos 2 nos deja menos 8x. No nos olvidemos que nos hace falta este último factor que se llama x al cuadrado menos 1. Y todo esto sigue manteniéndose como la división para x al cuadrado menos 1 elevado a la potencia cuarta. Bien, ahora decíamos que en realidad podemos seguir trabajando con las multiplicaciones respectivas, pero siguiendo la finalidad que es hacer la reducción, vamos a ver que tenemos algunos elementos en común. Traslademos esto un momento un poco más acá y podemos darnos cuenta que lo que tienen en común es este componente, el x cuadrado menos 1 y el x cuadrado menos 1. Podemos extraer entonces un factor común para que nuestra segunda derivada, al extraer el factor común, que precisamente sería este paréntesis, el x cuadrado menos 1, recordemos que en factor común tomamos la potencia más baja de lo que se repite, por eso sería el 1, y acá a la interna haríamos la siguiente parte de operaciones. Nos queda sobrando este primer paréntesis, que es el menos 4x más 2, que estaría multiplicando al x cuadrado menos 1 al cuadrado. Con esto me quedaría todavía un factor de x cuadrado menos 1, pero elevado a la potencia 1. En el siguiente caso solamente nos quedaría este factor, tal y cual como lo vemos, pero lo copiamos ya cambiando con el signo negativo. Entonces nos quedaría como más 8x elevado al cubo menos 8x al cuadrado más 8x. ¿Listo? Cerramos ya estos componentes y todo esto está dividido para x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta. Nos quedan todavía algunas multiplicaciones pendientes, pero a su vez, antes de continuar, ya que esto acá arriba es una multiplicación, podemos decir que el x cuadrado menos 1 se va con esta potencia cuarta, con uno de los factores que representan la potencia cuarta, para continuar con nuestro problema. Bien, entonces, ¿qué más debemos procurar hacer? Continuamos con el desarrollo de nuestras operaciones. Hagámoslo más bien por el lado de acá, para que nos quede esta derivada, esta segunda derivada, ejecutando las operaciones pertinentes. En el caso del numerador, al hacer otra vez la multiplicación con propiedad distributiva, tendríamos que menos 4x multiplicamos por el x cuadrado, nos dejaría un valor de menos 4x al cubo. Tendríamos menos 4x por el menos 1, nos deja el valor de 4x. En la siguiente parte tenemos el 2 con el x cuadrado, nos dejaría más el 2x al cuadrado, y 2 por menos 1 nos deja menos 2. Y con los otros elementos que ya los teníamos, le agregamos el 8x al cubo menos 8x al cuadrado más 8x, y todo esto que está dividiéndose para x al cuadrado menos 1, pero como simplificamos uno de sus factores, ya nos quedaría dividido para la potencia cúbica. ¿Listo? Pues dejaríamos un último paso, el paso final para el proceso de reducción. Entonces, en este último paso, lo que podemos representar es que la respuesta final la podemos manejar como que la segunda derivada con respecto a x, reducción de términos semejantes que aparecen en el numerador, por ejemplo, menos 4x al cubo con 8x al cubo, quedaría como 4x al cubo. Las partes cuadráticas, que serían el 2x cuadrado con el menos 8x cuadrado, menos 6x al cuadrado. En la siguiente parte, el 4x con 8x, lo dejamos como 12x. Y la parte independiente, que es el menos 2, y es el único independiente, sigue siendo menos 2, dividido para x al cuadrado menos 1 elevado al cubo. Listo, tenemos ya lo solicitado. El problema buscaba una segunda derivada. Hemos encontrado una expresión reducida para la segunda derivada. Pero un mensaje importante que nos llevamos a resolver este problema es que no siempre al encontrar derivadas sucesivas de una función la respuesta va a ser cero. De hecho, como lo habíamos anticipado, pasa en las funciones polinómicas, pero en el resto de funciones muy difícilmente va a acontecer. Es por ello que al tener un orden particular al cual querer llegar a la derivada, simplemente hacemos el proceso tantas veces como sea necesario. ¿Cómo se deriva de manera sucesiva una función implícita? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.